Buenas noches, mi nombre es Andrea Aliaga y soy gestora cultural de la Biblioteca Nacional del Perú. Les damos la bienvenida a la séptima sesión del programa de Ciencias Sociales bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a las ciencias sociales en el Perú, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Ahora sí, paso a presentar a nuestra invitada de hoy. Virginia Zavala es profesora principal de la sección de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones versan sobre el lenguaje y la educación desde una perspectiva interdisciplinaria, etnográfica y discursiva. Desde hace 20 años ha venido estudiando el fenómeno del bilingüismo, las ideologías lingüísticas y el desarrollo de prácticas letradas en contextos escolares y fuera de ellos. Y ha hecho investigación en Apurímac, Ayacucho, Cusco y también en Lima, con un foco en el quechua. En los últimos años ha trabajado con jóvenes difusores del quechua en zonas urbanas, que enseñan la lengua, hacen música o son comunicadores, y que se encuentran resignificando el quechua y lo que es el quechua en el país. En un proyecto más reciente, Virginia Zavala está abordando la relación entre juventud, aprendizaje del quechua y neoliberalismo en el país. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Virginia Zavala, quien nos presentará la conferencia Lenguas Originarias, Ciudadanía e Interculturalidad en el Perú. Bienvenida, profesora. Puede empezar a compartir su presentación. Ya. Buenas noches a todos y todas. Estoy muy contenta de estar acá. Quiero agradecer a la Biblioteca Nacional y felicitarlos por este programa de Ciencias Sociales. Yo voy a concentrar mi exposición de hoy en la problemática de las lenguas originarias para la formación de la ciudadanía, aunque creo que mucho de lo que voy a exponer podría extrapolarse para pensar el tema de la interculturalidad. Y quiero empezar diciendo que voy a hablar más sobre el quechua, porque me he abocado en los últimos 20 años a pensar la educación bilingüe, la educación intercultural bilingüe con el quechua y las políticas lingüísticas, pero eso no quiere decir que no tenga, ¿no es cierto?, como panorama general, la problemática de muchas otras lenguas y sus hablantes en el país. Quiero empezar con un poco de historia. Voy a empezar diciendo que la diversidad cultural y lingüística siempre ha incomodado al discurso oficial y a los sectores dominantes en el país. Desde el inicio de la República, la diversidad jamás se contempló como un recurso que podía enriquecer el funcionamiento de la nación, sino como un problema que había que solucionar, entre comillas, a veces de la peor manera. Más aún, por lo general, las políticas a favor de la diversidad cultural y lingüística se han presentado como un conjunto de iniciativas aisladas que han revelado la falta de una visión democrática, de un verdadero compromiso republicano y de un proyecto político a largo plazo. Luego de 200 años de vida republicana, lo que ciertamente ha atravesado la historia última es la inercia y la absoluta incapacidad de casi todos los gobiernos para generar cambios sustanciales. No llama mucho la atención entonces que en esta contienda electoral casi no se debatan estos temas. Como se ha repetido muchas veces, el Perú independiente reprodujo muchas prácticas coloniales que siguen estructurando el funcionamiento del país hasta el día de hoy. El proyecto liberal del siglo XIX se construyó sobre un nacionalismo criollo que intentaba moldear la identidad nacional sobre la base de los intereses de una minoría dominante y que no incorporaba a amplios sectores del país. Desde principios del siglo XX, el llamado impulso educativo tuvo como objetivo convertir al indígena en un ciudadano que hablara español y que asumiera los valores occidentales. Esta opción por integrar, entre comillas, a la población indígena apostó por la aculturación y el blanqueamiento, entre comillas, de las poblaciones originarias y se enmarcó en una visión fundamentalmente occidentalizante. Sabemos que la dictadura de Juan Velasco Alvarado interrumpió este relato y se constituyó
como un verdadero intento por construir políticas a favor de la diversidad cultural y lingüística, en articulación además con una serie de transformaciones socioeconómicas. Sin embargo, sabemos también que la cultura militar que caracterizaba al gobierno terminó imponiéndose y trayendo consigo múltiples contradicciones y prácticas tutelares y autoritarias. No voy a ponerme a detallar una historia que quizás muchos ya conocemos. Más bien quisiera centrarme en las dinámicas actuales. Es cierto que hoy en día constatamos un discurso que ya no busca la integración nacional desde una ideología asimilacionista y aculturadora. De Gregori y Huber dijeron hace un tiempo que el Estado había pasado de rechazar la diversidad durante décadas a aceptarla, entre comillas, meramente en el plano declarativo y a no querer llevarla a la práctica como un verdadero proyecto de reinvención de la nación. Podríamos decir incluso que hoy el discurso oficial del país sí fomenta una visión favorable a la diversidad cultural y lingüística. Pero lo que voy a decir ahora es que lo hace desde una perspectiva funcional y despolitizada y a partir de un claro modelo de desarrollo neoliberal. De eso quiero hablar hoy día, pero vayamos por partes. Creo que es importante empezar reconociendo los avances que se han hecho desde el Estado con relación a hace 20 o 30 años. Ahora tenemos un Ministerio de Cultura, también tenemos una dirección de lenguas indígenas, por ejemplo. No creo que se deba solo a las políticas estatales, pero también podemos constatar que las lenguas originarias han adquirido un mayor reconocimiento en el espacio público en la última década. Esto se revela, por ejemplo, en el hecho de que la gente tiene menos vergüenza de hablar las lenguas en las ciudades, que muchos jóvenes y adultos buscan aprender las lenguas en clases formales, o que los y las congresistas puedan hablar en quechua durante la sesión plenaria sin que la población se escandalice, como cuando ocurrían estos casos hace 10 años. Yo recuerdo a las congresistas Hilaria Supa y María Sumire, ¿no?, que trataban de juramentar en quechua, ¿no?, y tenían una prensa que decía: congresistas se entercan, ¿no es cierto?, por hablar en quechua en el Congreso, ¿no? Congresistas excéntricas quieren hablar en quechua. Yo creo que eso ya no pasaría el día de hoy. Solamente han pasado 10 años. A pesar de todo esto, quiero detenerme a puntualizar algunos nudos críticos de la problemática de las lenguas originarias y sus hablantes. Creo que son nudos críticos que incorporan preguntas más que respuestas y que buscan tratar de pensar y reflexionar más sobre el tema. Me gustaría comenzar desempaquetando el discurso actual del Estado con relación a las lenguas originarias. Aquel que viene sobre todo del Ministerio de Educación y la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Aquel que busca explícitamente revitalizar, desarrollar, todas estas palabras son palabras, digamos, disputadas, ¿no es cierto?, las lenguas originarias. En general, este discurso oficial transmite una imagen de las lenguas originarias como dispositivos, voy a pasar a otra diapositiva, como dispositivos que funcionan al margen de las estructuras sociales y sus antagonismos. El énfasis está en una perspectiva celebratoria que invisibiliza el papel que el contexto, la historia y las causas estructurales han jugado y juegan en el devenir no solo de las lenguas, sino sobre todo de la situación de sus hablantes. Este discurso celebratorio también despliega algo que se ha venido a llamar una retórica de las lenguas en peligro, que busca crear alertas sobre los procesos de desaparición de las mismas, desde metáforas relativas a la extinción de las especies y prácticas de numeración con estadísticas alarmantes. Aquí constatamos lo que se ha venido a llamar una valorización o valoración hiperbólica de las lenguas, cuando se habla de ellas como tesoros, riquezas u objetos valiosos, que construye a las lenguas como un valor en sí mismas a ser preservadas, recuperadas y siempre vinculadas con una cultura ancestral idealizada. No es difícil darnos cuenta que esto contrasta claramente con la estigmatización que sufren los hablantes en la vida cotidiana. Asimismo, desde este discurso, se afirma que las lenguas originarias nos pertenecen a todos y constituyen un bien común para la humanidad, lo cual contrasta también con la forma en que en la práctica la diversidad se asume solo para los otros, como cuando la educación intercultural bilingüe solo se destina para estudiantes en zonas rurales. Este es un afiche, por ejemplo, del Ministerio de Educación con números, ¿no es cierto? Las lenguas se cuentan, ¿no? Y acá tenemos otro
que ese es de hace varios años, y ahora a raíz del Día de las Lenguas Originarias tenemos otro parecido, ¿no? Esta manera de hablar sobre las lenguas originarias en el Perú, que se ha naturalizado y frente a la cual creo que nos cuesta tomar distancia, se ha erigido en un momento histórico específico en el que la expansión global del capital ha incrementado la necesidad de que las instituciones, las corporaciones y los estados revaloricen todo tipo de diversidad en función a los intereses del capitalismo contemporáneo. El paradigma de la marca país y su forma de entender la diversidad es precisamente una muestra de lo que estoy señalando. Bueno, acá tenemos un afiche también del Ministerio de Cultura que dice: preservar las lenguas indígenas es preservar la herencia común de la humanidad. Si bien en el Perú el Ministerio de Cultura ha estado formando traductores e intérpretes entre las lenguas originarias y el castellano, y también ha estado certificando a servidores públicos para que atiendan a la población en sus lenguas, entre otras muchas cosas que ha venido haciendo, considero que se sigue poniendo mucho énfasis en el fortalecimiento de las lenguas y no de sus hablantes, desde un discurso de la preservación que esconde a los hablantes como sujetos políticos. Acá hay una cita que era de lo anterior que estaba mostrando, ¿no? Preservar las lenguas indígenas es preservar la herencia común de la humanidad. Valoremos nuestras lenguas indígenas, no permitas que desaparezcan, siéntete orgulloso de tu identidad. De esta manera priman los términos como pérdida, desaparición, riqueza cultural, patrimonio, entre otros. Por ejemplo, en el artículo 12 de la Ley de Lenguas Peruana, elaborada en el 2011, se señala: las lenguas son fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural, constituyen el patrimonio inmaterial de los pueblos del Perú, desde una focalización de la lengua y una invisibilización de los antagonismos sociales. Por su parte, el Ministerio de Educación sigue enfocándose en la elaboración de atlas lingüísticos, en el debate por los alfabetos y en la traducción y publicación de materiales desde una concepción de las lenguas como códigos, disociados de las prácticas sociales de los hablantes. Aunque no podemos negar su importancia, sabemos que la revitalización lingüística y sobre todo el empoderamiento de los hablantes no se genera a partir de la normalización de alfabetos. Quiero plantear que desde este paradigma no se articula bien la igualdad de lenguas con la igualdad de recursos y no se lidia de manera suficiente con preguntas más elaboradas sobre la distribución de los recursos. Sabemos que declarar las lenguas iguales no hace que sus hablantes sean iguales en sociedades reales, pues lo que está en juego es mucho más que la lengua. La marginación simbólica es solo un correlato de la marginación real y material. A pesar de que la promoción de la lengua originaria en los espacios educativos constituye una forma de mejora simbólica de los recursos marginalizados, el empoderamiento que se puede lograr tiene sus límites. Muchos padres de familia, por ejemplo, resisten la educación intercultural bilingüe porque son conscientes de la persistencia de la marginalización real, que es lo que realmente quisieran subvertir. La pandemia, por ejemplo, ha revelado que las escuelas de educación intercultural bilingüe son las más abandonadas, las que no tienen internet, las que no tienen conexión, ¿no es cierto? Las que tienen peor infraestructura, ¿no? Yo me pregunto por qué las escuelas C y B no podrían ser como las escuelas de los COAR, por ejemplo. Este discurso estatal sitúa la batalla en los procesos legales formales y en la defensa de las lenguas, y no en las prácticas de opresión que se desarrollan a partir de los recursos lingüísticos y finalmente en la transformación de las sociedades. Así entonces, lo importante es indagar si este discurso está contribuyendo a la justicia social o está funcionando más bien como un marco enmascarador del poder y las desigualdades sociales. Afortunadamente, las políticas lingüísticas no dependen solamente de las entidades oficiales, sino que son desarrolladas por múltiples actores sociales que las interpretan y se las apropian de formas múltiples. Creo que estos cambios en relación a la mayor valoración de las lenguas indígenas vienen sobre todo de la sociedad civil, del trabajo de muchos colectivos que están moviendo el tema dentro y fuera de las redes sociales. Así, por ejemplo, simultáneamente al discurso oficial, un sector de jóvenes difusores del quechua en zonas urbanas usa la lengua en el marco de la lucha por causas políticas contemporáneas muy específicas. Hay todo un espacio del cine, por ejemplo, en lenguas originarias, que se mueve mucho en la última década también. Estos jóvenes, con los que he trabajado en los últimos años, visibilizan luchas en torno al racismo, las relaciones de género, el calentamiento global y los antagonismos económicos. Así, por ejemplo, una cantante ayacuchana que combina música trap con un ritual y danza ancestrales,
denuncia en sus letras las estructuras patriarcales y los casos de feminicidio impunes debido al sistema corrupto de justicia en el país. Por su parte, una bloguera de Apurímac presenta un video en quechua donde discute con otra joven sobre la situación injusta de los vendedores de papas de las comunidades campesinas, y en el video se lee en español: jóvenes quechohablantes opinan contundentemente. Y un cantante de hip hop interpela el racismo colocando en un post en Facebook, se ve chiquitito arriba: color puerta es lo que falta, 100% Cholo P. Esto muestra que el derecho a la lengua no puede disociarse de la forma como los recursos lingüísticos se entrecruzan con otros vectores de poder, como la clase, la raza, el género, la educación, para generar diferentes efectos. A contraposición de esta perspectiva, el paradigma estatal convive todavía, a pesar de muchos cambios, ¿no es cierto?, con una agenda culturalista de la indigeneidad y un multiculturalismo racializado y exotizado, que celebra la diversidad sin visibilizar los antagonismos y sin preguntarse por la igualdad en términos socioeconómicos. Un segundo punto que me gustaría relevar se vincula con la forma en que históricamente se ha sentado una conexión entre las lenguas originarias por un lado y una cultura, una identidad y un territorio específico por otro. Esto que acabo de decir llama más la atención hoy en un contexto en el que los procesos de globalización, la movilidad creciente, el mayor acceso a la educación superior y el uso intenso de los avances tecnológicos han producido nuevos escenarios sociolingüísticos y culturales, y nos llevan a repensar la problemática de las lenguas originarias en nuestra región. Estos fenómenos han traído desafíos para el multilingüismo en contextos indígenas y perturban algunas de las categorías fijas y fronteras ordenadas que la modernidad ha asignado a lenguas, culturas e identidades. En esta manera de entender el vínculo entre las lenguas originarias por un lado y las nociones de cultura e identidad por otro, se asume que la lengua y la cultura y la identidad se corresponden directamente y que la identidad o la cultura son aspectos esenciales de una lengua. Desde este paradigma, las lenguas serían depósitos que expresan un conjunto local de significados, en el sentido de una visión particular del mundo que se perdería cuando éstas desaparecen. Es como si la lengua personificara la cultura, entre comillas, como una caja cerrada y los hablantes no fueran agentes de cambio cultural. Pareciera que la lengua, a nivel de su forma, estuviera conectada a la cultura como un conjunto de rasgos estáticos abstraídos de la práctica, es decir, de las acciones que desarrollan los hablantes. Ahora bien, aunque no podemos negar que la forma lingüística influye en la visión del mundo de los hablantes, esta relación entre lengua y cultura nunca es determinante, pues lo importante es mirar cómo el uso de los recursos lingüísticos como parte de las prácticas socioculturales construye asociaciones entre lengua, cultura e identidad de una forma dinámica. El uso creativo de los recursos lingüísticos por parte de los grupos sociales va recreando la cultura y la forma como ésta se va asociando a la lengua. El problema con reproducir estas ideologías esencializantes de la lengua, la cultura y la identidad está en que se asumen estas categorías como claramente delimitables, fijas y estáticas, tal como se puede observar en esta figura producida por el Ministerio de Educación. Esta asociación limita el alcance de las lenguas originarias, pues congela las identidades de los hablantes y excluye nuevas subjetividades. Tal es el caso de personas que viven en las ciudades, que no despliegan un bilingüismo coordinado, que también es un mito, dicho sea de paso, y que desarrollan prácticas culturales contemporáneas. Es como si la asociación ideológica que acabo de mencionar dictaminara que las personas que se identifican con las lenguas originarias solo pueden ser de una manera, es decir, vivir en zonas rurales, haber sido socializadas en prácticas culturales ancestrales y hablar la lengua originaria como lengua materna, características que precisamente corresponden con la población beneficiaria de la educación intercultural bilingüe. Esta asociación entre hablar la lengua indígena y encarnar una identidad indígena también se reveló en uno de los afiches que elaboró el Ministerio de Cultura para conmemorar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, donde aparecía el eslogan de lenguas indígenas, somos indígenas. Este mismo fenómeno se puede entender con un ejemplo que les puedo compartir. Hace unos años pude acompañar el proceso de la evaluación del dominio de la lengua originaria por parte de los docentes que conduce el Ministerio de Educación como parte de un requisito para que estos docentes accedan al registro de escuelas de educación intercultural bilingüe y reciban un bono económico.
En la rúbrica de la prueba que se les tomaba a los docentes, se requería que el docente respondiera, decía, cito, preguntas sobre la cultura de manera fluida o sobre la cultura propia, a pesar de que se trataba de una prueba sobre el dominio de la lengua. Entonces, por ejemplo, se le preguntaba al docente cuál es el proceso para secar el chuño, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces el docente tenía que saber, porque si sabe la lengua, tiene que saber la cultura, L mayúscula, ¿no es cierto? La cultura. Aquí vemos que se hace referencia a la cultura propia o a la cultura en términos generales para aludir únicamente a las prácticas tradicionales de las comunidades rurales y originarias. Este aspecto de la prueba revela nuevamente que se tiene en mente solo a un tipo de hablante de lengua originaria, aquel que ha sido socializado en el marco de estas prácticas tradicionales y no a bilingües que no necesariamente han crecido en comunidades rurales. Por lo tanto, esta forma de pensar cultura y lengua como indivisibles pone en riesgo la visualización de nuevos sujetos bilingües, sobre todo en las generaciones de docentes jóvenes. Aquí hay, por ejemplo, una foto que salió en un documento de Pronavec, un documento sobre beca 18 de formación docente en educación intercultural bilingüe, donde se está asociando también lengua, bueno, porque se hablaba de la lengua en el documento, ¿no es cierto?, con cultura y una forma de cultura, una forma de vestimenta, cuando sabemos que los estudiantes no necesariamente se visten así. Este discurso también construye una ecuación entre lengua por un lado y territorio o comunidad por otro. Sabemos que la relación entre lengua y territorio es histórica y muy importante, y que en el caso de las lenguas minorizadas, esta relación ha servido para la movilización, la legislación y la calificación para derechos por los organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, en un contexto cada vez más móvil, asumir que las lenguas están ancladas o confinadas a un lugar también puede implicar consecuencias negativas para sus hablantes. Este discurso imagina una realidad con territorios lingüísticos homogéneos e identidades esenciales que se adscriben naturalmente a ellos. Por ejemplo, en un evento del Tincuy, que es un encuentro entre niños de diferentes partes del Perú, organizado por el Ministerio de Educación, se hace referencia a la presencia de, y leo ahí lo que dice, 152 niñas y niños andinos, amazónicos y de la costa peruana. La mención de niños y niñas de la costa peruana revela que lo andino y lo amazónico, como rasgo cultural, se confunden con lo andino y lo amazónico como territorio, y se asume que la cultura andina corresponde, por ejemplo, con el territorio andino, y además con las lenguas originarias andinas. Así, esta ideología territorializa las lenguas, las convierte en sistemas estáticos que no pueden moverse a otros lugares sin supuestamente perder su carácter esencial, y ubica a las personas en lugares, territorios específicos, con la lengua que naturalmente les pertenece. Esto que estoy diciendo no significa bajar la guardia en la defensa de los territorios indígenas, ¿no es cierto?, por parte de políticas, digamos, por parte de la política neoliberal cada vez más agresiva, ¿no es cierto? Esto no significa tampoco no estar en defensa de la consulta previa, o sea, lo del territorio, estoy hablando de la asociación que hay, ¿no es cierto?, en el imaginario peruano entre una lengua que está confinada a un territorio, ¿no es cierto?, y a una identidad vinculada con cierto tipo de hablantes. Recuerdo que en un programa de Aprendo en Casa, dedicado a las lenguas originarias y dirigido a estudiantes de quinto y secundaria de todo el país, se estableció un vínculo entre las lenguas originarias, siempre como lenguas maternas, los niños y niñas de pueblos indígenas y la educación en zonas rurales. Cuando el uso de estas lenguas también es parte de una población urbana, que no necesariamente se considera indígena y que ha desarrollado diversas trayectorias de bilingüismo, como probablemente muchos de los estudiantes que estaban viendo el programa. Creo que en un contexto en el que los hablantes de las lenguas originarias como lenguas maternas son cada vez menos, es fundamental pensar en una política lingüística que integre y acoja a hablantes más heterogéneos que no necesariamente correspondan con los estereotipos históricos. Nos referimos a los estereotipos que posicionan a los hablantes de estas lenguas como otros que pertenecen a las zonas rurales, tanto física como culturalmente. En contraste con este confinamiento que despliega el discurso oficial hacia los hablantes de lenguas originarias, muchos jóvenes con los que he trabajado experimentan su sentido de pertenencia de formas más líquidas, en el sentido de Bauman. Además, no están de acuerdo con que la educación intercultural bilingüe solo se implemente en zonas rurales. Por ejemplo, este es un post de un estudiante de formación docente IB en una universidad en Lima que dice: quiero una IB a la vanguardia y no estática para preservar la lengua, la cultura y lengua.
Estos jóvenes se sienten parte de una comunidad más amplia que reconstruye fronteras étnicas clásicas. No se construyen a sí mismos como parte de un grupo o identidad fija, sino que se orientan más hacia la hibridez cultural, el estilo de vida intercultural y la tolerancia étnica. Un estudiante de un programa de formación docente en educación intercultural bilingüe en una universidad limeña lo coloca de forma contundente en su Facebook, donde además establece una distinción entre sus prácticas identitarias y la interpelación proveniente del discurso oficial. Voy a leerles porque es muy bonito, la verdad, y es muy potente, ¿no? Bueno, acá, antes de hablarles del estudiante, acá hay un meme que también creo que tiene que ver con esto, ¿no? De la educación intercultural bilingüe solamente para la chacra, solamente para la zona rural, ¿no? Entonces hay un cuestionamiento de esto, ¿no? Pero bueno, la estudiante dice lo siguiente, y lo voy a leer. Dice: soy la nueva versión de mujer andina quechua urbana rural del fenómeno migratorio contemporáneo. Soy diversidad. No soy indígena, no soy chica intercultural, no soy pachamamista, no soy originaria. Soy docente y puedo ser todo lo que yo quiera, pero no lo que quieras que sea. Otros testimonios de jóvenes difusores del quechua muestran la misma tendencia. Por ejemplo, un rapero quechua declara que siente que es de la selva y también de los Andes. Y él dice, en una entrevista, me dijo: cuando estoy con jóvenes de la selva, siento que soy de la selva, pero cuando estoy con gente de los Andes, siento que también soy de los Andes. Así lo coloca también en una de las letras de sus canciones. Y cito: soy cholo, soy negro, soy blanco, soy un peruano, latino, carajo, esto es lo que traigo. Estos jóvenes están constantemente desafiando el vínculo indexical, o sea, la asociación entre el quechua y una tipificación social específica, aquella del sujeto que no habla bien español, se viste de una manera campesina y vive en zonas rurales no contactadas. Sabemos, después de todo, que una importante cantidad de la población quechohablante vive actualmente en las ciudades y que mucha de la población originaria vive simultáneamente en la ciudad y en el campo. Aquí tenemos a una bloguera banquina que hace un excelente trabajo, hace prensa en quechua, se llama Urpichacuna Remaining, su movimiento, y ella, por ejemplo, está aquí, ¿no es cierto?, pero también está aquí, ¿no? Así entonces, si bien el término indígena como el término originario afirma y reconoce, al mismo tiempo puede invisibilizar y excluir a un sector cada vez más grande de la población quechohablante en las ciudades. Puede silenciar su contemporaneidad, sus luchas actuales y su capacidad para afectar al Estado. Aquí quiero traer a colación a Silvia Rivera Cusicanqui, quien propone, y cito, que en un proyecto de renovación de Bolivia habrá que superar el multiculturalismo oficial que nos recluye y estereotipa. Todo lo que acabo de decir me lleva a un tercer punto que tiene que ver con un cuestionamiento a la categoría de derechos lingüísticos, categoría que enmarca gran parte de la legislación en torno a las lenguas originarias y la educación intercultural bilingüe en el Perú. Sabemos que el paradigma de los derechos lingüísticos asume los derechos que tienen los individuos o grupos a tener una lengua propia y a estar vinculados a un territorio que se asocia a esa lengua de forma natural. Influido por desarrollos geopolíticos como la formación del Estado-Nación y la colonización y los discursos dominantes de la modernidad, este paradigma de los derechos lingüísticos privilegió la territorialización, la estructura y la estabilidad para fijar comunidades e individuos en lugares e identidades particulares. En el Perú, parece que solo el hablante de una lengua originaria como lengua materna, que no sabe castellano y vive en una zona rural, tiene derecho a que se haga uso de la lengua originaria en los procesos de aprendizaje de su institución educativa. Se trata de una visión restrictiva del derecho lingüístico que se vincula con una perspectiva remedial y compensatoria de la educación intercultural bilingüe. Desde este paradigma, la educación intercultural bilingüe no se ve como necesaria en escuelas urbanas y en niveles educativos que vayan más allá de la primaria, a pesar de que los hablantes de lenguas originarias con diversas trayectorias de bilingüismo están por todo el Perú. Aquí quisiera llamar la atención sobre la paradoja que existe entre la gramática universal y los efectos locales de los derechos. Aquí estoy citando a Wendy Brown. Ella dice que si bien los derechos operan como un idioma ahistórico, acultural y acontextual en el marco de un discurso de universalidad imperecedera, en realidad exigen un alto grado de especificidad histórica y social. Mientras que en un momento de la historia pueden actuar como una fuerza emancipadora, en otros pueden convertirse en un discurso regulador o en una promesa vacía. Habría que preguntarnos eso.
si es que el discurso de los derechos lingüísticos es o no una promesa vacía. En ese sentido, sería imposible decir algo general acerca del valor político de los derechos, pues su eficacia política va cambiando según los diferentes contextos y su valor inicialmente emancipatorio y empoderador puede derivar en uno que regula y subordina. En este contexto cada vez más neoliberal en el que nos encontramos, no hay duda de que los derechos protegen y reducen la estigmatización de las identidades minorizadas, pero también se despolitizan y terminan naturalizando las identidades de una forma disciplinaria. Entonces, el paradigma de los derechos lingüísticos debería repensarse a la luz de las circunstancias contemporáneas y las dinámicas sociales que están en juego en contextos específicos. No puede usarse como un axioma descontextualizado, como si adherirse a él implicara el empoderamiento de los pueblos originarios de una forma automática. Los derechos no deben ser confundidos con la igualdad, ni el reconocimiento con la emancipación. La presencia de nuevos actores sociales que reclaman su lengua en contextos de movilidad trastoca las perspectivas estáticas, primordialistas y territorialistas que han dominado el paradigma de los derechos lingüísticos y nos interpela a repensarlas. Hoy en día, la visión restrictiva de este paradigma está dejando de lado a un gran sector de la población que también quiere ser parte del desarrollo de las lenguas originarias en la región. Un estudiante quechohablante de formación docente en educación intercultural bilingüe me dijo una vez lo siguiente con mucha lucidez: si no soy indígena, ¿no tengo derecho a una educación intercultural bilingüe? ¿Acaso eso no es discriminación y racismo?, me dijo. Por lo tanto, en lugar de garantizar solo los derechos lingüísticos de los hablantes de quechua como lengua materna, o de hablantes de lengua originaria como lengua materna, que viven principalmente en áreas rurales, deberíamos pensar también en los derechos que tienen las personas a reclamar identidades y asociarlas con cualquier tipo de forma y práctica lingüística. De hecho, al construir sus propios patrones de uso del lenguaje y despliegue de identidades, muchos jóvenes están abriendo espacios ideológicos para nuevas asociaciones y prácticas del quechua, que eventualmente podrían repercutir en una mayor igualdad de recursos. Quiero terminar con una constatación que viene junto con un llamado de alerta. Las lenguas originarias hoy día se valoran más. Las redes sociales están llenas de avisos sobre clases para aprender quechua de modo virtual. No sé si habían visto ustedes que se abrió un curso en la Municipalidad de Lima y en 24 horas se matricularon 30.000 personas. También, por ejemplo, bueno, acá hay demanda todo el tiempo, ¿no?, en las redes sociales. También, por ejemplo, hay un grupo maravilloso, es un colectivo que se llama Quechua para Todos, con el que he estado trabajando, ¿no? Y él ha estado dictando justamente en la Biblioteca Nacional, en la Avenida Bancay, antes de la pandemia, y había tanta demanda que decía que si abrían, digamos, la convocatoria en Facebook, tenían que cerrarla al toque porque pasaba una hora y había 300 inscritos, ¿no? Acá, por ejemplo, está la clase en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y acá hay cola, sobre todo de jóvenes entre 20 y 30 años, ¿no? Las redes entonces están llenas de avisos sobre clases para aprender quechua de modo virtual y la demanda para estas clases es cada vez mayor. Un post de Facebook dice que hablar quechua es sexy, achachao. Yo no me hubiera podido imaginar esto hace 20 años, ¿no? Y el conductor del programa de quechua Pugliaspa Yachay, Juan Carlos Rey de Castro, dice que el quechua está de moda. Todo parece ser muy bueno, ¿no es cierto? Sin embargo, yo me pregunto, creo que todos deberíamos preguntarnos, ¿qué está pasando en el Perú? ¿Será que los peruanos nos hemos vuelto cada vez más conscientes de la diversidad lingüística y cultural y a su vez cada vez más críticos de la desigualdad? Quizá los jóvenes, en mayor medida, quizás aquellos jóvenes del Bicentenario. Creo que no necesariamente. Aquí quisiera hacer un alto y decir lo siguiente. Simultáneamente a un discurso en torno a las lenguas originarias, que viene sobre todo del Ministerio de Educación y de un sector del Ministerio de Cultura y que he intentado delimitar en esta presentación, hay otro discurso vinculado con el auge del paradigma de la marca nación a nivel del Estado, que es gestionado sobre todo por PROMPERÚ. Con herramientas técnicas y conocimientos del mundo empresarial, este paradigma pretende promocionar destinos turísticos y competir en el mercado global, así como reimaginar la nación dentro de un renovado sentido de unidad nacional. Además de buscar satisfacer las expectativas de una mirada neoliberal externa asociada a las necesidades de los turistas, inversionistas, prestamistas y organizaciones de ayuda extranjera, esta estrategia también intenta integrar el discurso de la marca nacional en el imaginario social colectivo para que los ciudadanos vivan la marca,
es decir, actúen y piensen de acuerdo a los parámetros de la marca nacional y se conviertan en embajadores y promotores de su cultura. Como lo ha explicado bien Gisela Canepa, este rol ha sido atractivo para un importante sector de la población peruana que ha sido históricamente excluido y que siente que ahora está llamado a ser parte de algo, sobre todo en una nación posconflicto y poscolonial como el Perú. Este discurso ha movilizado afectos, emociones y aspiraciones y ha promovido un fuerte sentimiento de orgullo y pertenencia nacional. Ahora bien, el discurso de PROMPERÚ no necesariamente ha puesto énfasis en el tema de las lenguas originarias, por lo menos hasta lo que yo sé. A pesar de esto, sin embargo, igual podría estar influyendo sobre la creciente demanda que tiene el aprendizaje del quechua por parte de jóvenes. La mercantilización de la cultura del proyecto de la marca país también puede estar influyendo sobre una concepción de la lengua como un activo económico. Esto se vincula con el mayor valor que puede adquirir un producto específico cuando se usa una lengua originaria para venderse. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Esto es de Gloria. Habría que preguntar cuál es el interés de Gloria de usar, ¿no es cierto?, en el panetón, el quechua, y no solamente utilizó el quechua chanca, sino también el quechua cusco collao, el shipibo, etc. En un contexto, acá también vemos a Claro, ¿no es cierto? Ahí vemos a Liberato Cani en un programa de Claro, ¿no? En un contexto donde el neoliberalismo va colonizando todas las dimensiones de la vida, el aprendizaje de las lenguas también puede asumirse como parte de la construcción de un individuo exitoso que busca acumular competencias lingüísticas para ser productivo. Pero más allá de este plano personal, el quechua también puede estar entrando en el marco de la nueva peruanidad que promueve la marca país, junto con elementos o símbolos como Machu Picchu, la gastronomía peruana o la participación del Perú en el Mundial. En ese sentido, estaría generando un fuerte sentido de orgullo y pertenencia nacional en el marco de una nueva peruanidad que ahora vende, o al menos vendía antes de la pandemia. El discurso de la marca Perú pareciera abrazar la ciudadanía plena dentro de un nuevo proyecto nacional que aparentemente incluye a todos. Sin embargo, al mismo tiempo, reproduce la desigualdad económica de los ciudadanos indígenas y no cuestiona las perspectivas coloniales subyacentes que sustentan la marginación de las poblaciones que hablan una lengua originaria. Este discurso borra los procesos de racialización de los pueblos indígenas en la sociedad peruana, los invisibiliza, los silencia, y las brechas fundamentales en el acceso a la educación y a los recursos económicos. No es difícil darnos cuenta que esta nueva concepción de ciudadanía que promulga la ideología de la marca nación y la marca país se aleja de las vidas de los quechohablantes más vulnerables y no ofrece verdaderos cambios para ellos. No estoy diciendo que las personas que quieran aprender quechua reproduzcan claramente este discurso, creo que todo es mucho más complejo, ¿no? Y hay, digamos, una voluntad genuina y hay mucha cosa ahí, ¿no es cierto? Pero sí estoy diciendo que este discurso siempre influye sobre nosotros, ¿no? Y además es una clara amenaza para una política cultural y lingüística que busca una verdadera ciudadanía, ¿no? No es suficiente que los ciudadanos tengan ahora reacciones positivas hacia el quechua, pero respuestas negativas hacia los quechohablantes en contextos con jerarquías postcoloniales. Acá me acuerdo del texto de Cecilia Méndez de Incas sí, indios no, lengua sí, hablantes no, digo yo. No es suficiente que se valore el quechua que habla un joven profesional que además sabe inglés, pero no el quechua o el castellano que habla un campesino que no terminó la secundaria. No es suficiente que se celebre la diversidad lingüística y cultural, pero que se haga referencia a algunos políticos como motosos, que con las justas hablan español, desde una ideología que ha servido para inferiorizar injustamente a los quechohablantes a lo largo de la historia. Tampoco es suficiente celebrar el Día de las Lenguas Originarias con bombos y platillos, pero seguir excluyendo a sectores de hablantes de lenguas originarias y a aquellos grupos con proyectos vitales ecológicos situados al margen del extractivismo. Ya estoy terminando. El gran problema es que por lo menos en el discurso oficial, la palabra diversidad no se concibe articulada a la de justicia social, desigualdad, racismo, discriminación o construcción de ciudadanía. Más aún, la falta de precisión sobre los conceptos de cultura, entre comillas, identidad, también entre comillas, en los que se sustentan los de interculturalidad y educación intercultural, ha traído consigo que muchas de las intervenciones desarrolladas por el Estado se basen en enfoques estáticos de la cultura, que la desvinculan de las otras dimensiones de la vida social.
Esto suele generar tensiones y ambigüedades en las políticas que celebran la diversidad, pero no se preguntan por la discriminación y menos aún por la redistribución socioeconómica. Luego de 200 años de vida republicana, seguimos necesitando políticas educativas y culturales que busquen la formación de ciudadanos que no solo puedan reconocer y valorar la diversidad, sino que tengan capacidades para proponer y crear nuevos estilos de vida, nuevos modelos económicos, nuevas formas de consumo responsable, mucho más capaces de compatibilizar el interés particular con el bien común. El reto de hoy consiste en instalar un paradigma que garantice no la celebración banal, no el respeto mercantilizado, sino la igualdad de condiciones para todos los peruanos. De nada sirve defender la lengua si no se hace nada para revertir la situación de opresión y de marginalidad de sus hablantes. Y aquí los dejo con una intervención artística de un colectivo mexicano del 2020 que se llama Arte a 360 grados, que dice: la recuperación de la lengua es insuficiente si no va de la mano de la defensa del territorio y la economía. Muchas gracias. Más bien, muchas gracias a usted, profesora Virginia. Su ponencia ha sido realmente esclarecedora de muchos puntos que creo que podemos tomar como dados, ¿no? Cuando se habla de interculturalidad, de diversidad, en fin, estos términos que piensan en un inicio en integración, pero a su vez tienen muchas veces, ¿no? Conexiones que están dadas por hecho, ¿no? Es decir, esto es como lo que usted dice, la lengua tiene que ver con clase, con género, con educación, con territorio, no necesariamente así, ¿cierto? Asumimos muchas categorías como entrelazadas entre ellas, ¿no? Más debemos también aprender a ver esas individualidades, esas particularidades que hay en cada sujeto, ¿no? En cada hablante, en lo que escogen ser, en cómo escogen definirse, en esa agencia que cada persona, ¿no? Puede tener para desenvolverse en el mundo, para identificarse y para decidir también qué ser y qué no ser, pero a su vez es importante, ¿no? También estas políticas de Estado que se vienen dando, pero que tengan esta apertura de que no solo tienen que ir dirigidas a un sector, como usted bien dice, ¿no? Las lenguas rurales, las lenguas indígenas enseñadas solo en zonas rurales, o en zonas que se consideran indígenas. Más bien, los diferentes actores se mueven en el país, se mueven en el mundo, ¿no? Y actores que no inicialmente pueden hablar estas lenguas, más bien se pueden interesar, como también usted lo ha demostrado, mostrándonos los diferentes cursos, el diferente interés, ¿no? Que hay por tomar, por retomar, o revitalizar desde las propias personas. Y nos ha llegado muchas preguntas, profesora, relacionadas en verdad también a estas conexiones, ¿no? Que le decía. Por ejemplo, hay una que nos pregunta, usted dirá cómo se podría ver esta pregunta, entre la relación entre cultura y lengua. Nos preguntan cuál prevalece, no sé si es que alguna tendría que prevalecer. Esa sería la primera pregunta. Ya. Sí, yo no diría que una tiene que prevalecer. La lengua es parte de la cultura, ¿no es cierto? El hablar la lengua, usar los recursos lingüísticos de ciertas formas es parte de la cultura, ¿no? Y lo que yo he querido decir en la exposición, ¿no? Es que siempre hay una relación de lengua y cultura, ¿no? Como dicen los maestros de educación intercultural bilingüe, no se puede trabajar solamente el aspecto de la lengua en un programa de educación intercultural bilingüe, hay todo un trabajo que se tiene que hacer con la cultura, ¿no? Pero el problema es cuando se establece una asociación cerrada entre lengua y cultura, cuando se piensa que una lengua originaria remite necesariamente a una cultura estática, permanente, cerrada, como una caja cerrada, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos de las culturas como cajas cerradas, mejor hay que hablar de prácticas culturales, ¿no? Entonces, la idea es que esta relación de entre lengua y cultura es dinámica, ¿no? Entonces, los propios hablantes, ¿no es cierto?, como agentes de cambio cultural, son los que van recreando la cultura a la hora de usar las lenguas, ¿no? Van recreando la cultura. Entonces,
Muchas veces lo que ocurre es que la cultura con L mayúscula solamente remite a la cultura ancestral, ¿no es cierto?, a las prácticas tradicionales de comunidades campesinas, y eso es fundamental, pero también hay que abrir un poco el espectro y darnos cuenta que la cultura quechua, por ejemplo, está recreándose, ¿no es cierto?, está recreándose. Yo hablaba de estos jóvenes porque ellos están recreándola también, y ellos no son, digamos, ilegítimos, ¿no? Porque estén recreando la cultura desde nuevas prácticas, ¿no? O sea, más bien, ninguna cultura es cerrada y ninguna cultura es estática, eso no existe, igual que las lenguas, ¿no? Entonces yo creo que hay que comenzar a incorporar, integrar, a abrazar, digamos, estas nuevas prácticas culturales que desarrollan nuevos hablantes también, ¿no? Y jóvenes, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el bien que le haría a la educación intercultural bilingüe o a la educación secundaria, por ejemplo, en zonas donde hay hablantes diversos de lenguas originarias, el conocer estos trabajos de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Yo he visto muchas clases, soy testigo de algunas clases de quechua en la secundaria, digamos, con mucha gramática, los jóvenes se aburren, ¿no? Entonces, ¿cómo crear, digamos, identificación, ¿no? Por ejemplo, entre los jóvenes de secundaria, donde no hay educación intercultural bilingüe, pero debería haber, ¿no? Entonces, ¿cómo crear identificación con la lengua originaria, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo los jóvenes en zonas urbanas, ¿no? Con la música y con otro tipo de elementos, ¿no? Pueden ser elementos potentes para que los jóvenes se identifiquen, ¿no? De nuevas maneras. Entonces, en lugar de decir, no es auténtico, esto no es para la educación intercultural bilingüe, esto no es cultura verdadera, ¿no es cierto? Esto está contaminando la cultura real, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito más de apertura con relación a las prácticas culturales que son inherentemente dinámicas, ¿no? Y usted ha mencionado entonces que hay ciertas respuestas que pueden venir desde la enseñanza, ¿no? Es decir, digamos, desde la currícula de educación básica o intercultural bilingüe, pero también podrían haber algunas acciones desde la sociedad civil. En ese sentido, ¿qué acciones usted ha visto desde la sociedad civil, además de los jóvenes que usted menciona, ¿no? Quizá agrupaciones que estén promoviendo, ¿no? El uso de las lenguas desde diferentes vertientes? Sí. Bueno, yo he estado sobre todo cerca digamos, a jóvenes que han estado, colectivos, ¿no es cierto?, que están involucrando no solamente con la música, sino también con la enseñanza. Por ejemplo, me parece bastante paradójico que ellos estén llevando a cabo enseñanza de las lenguas originarias, específicamente el quechua, a adultos, ¿no? Y no sea el Estado, ¿no? O sea, no hay ninguna entidad, digamos, del Estado que pueda brindar un servicio digamos, de aprendizaje, para aprender las lenguas originarias, ¿no es cierto? No hay, ¿no? Más allá de la educación intercultural bilingüe en zonas, digamos, para la primaria, en zonas rurales, ¿no? Entonces, hay mucho, yo siento que hay iniciativas, por ejemplo, de enseñanza del quechua, ¿no? Que no son tomadas, ¿no? Digamos, por la política lingüística de arriba, ¿no? Yo siento que para que una política lingüística sea solvente y sea fuerte, ¿no? Necesitamos que haya digamos, eh, un marco legal importante, que lo hay, porque eso sí tenemos, ¿no? Y haya voluntad política. Yo lo que siento es que no hay voluntad política, ¿no? Por eso empezaba diciendo que hay como iniciativas aisladas, ¿no? Que gobierna un poco la inercia, ¿no? Entonces no hay voluntad política para que desde arriba se tome todas estas iniciativas, digamos, que están desde abajo, ¿no? Esas iniciativas de colectivos, de la sociedad civil, ¿no? Para darle sostenimiento, ¿no es cierto?, para que tengan permanencia, para que tengan sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo lo que he visto, por ejemplo, con estas iniciativas de los jóvenes es que, digamos, ellos quieren enseñar aquí, allá, ¿no es cierto?, pero las instituciones, ¿no es cierto?, del Estado no se compran el pleito, no asumen como suyas, ¿no es cierto?, estas iniciativas para darles más sostenibilidad, ¿no? En el tiempo y que puedan mantenerse, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que
los jóvenes ya no tienen el espacio para dictar, ¿no es cierto? Porque ya no les hacen caso, no les dan bola, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, no sé si estoy contestando lo que me han preguntado porque me estaban hablando de la cantidad de colectivos, de la sociedad civil. Yo creo que hay bastante, ¿no? Hay bastante, ¿no? Yo creo que es un poco la responsabilidad, digamos, estos colectivos tienen la responsabilidad de que esté cambiando estas representaciones en torno al quechua y las lenguas originarias, pero me parece que hay como un hueco entre lo que hace el Estado y lo que hacen los colectivos de la sociedad civil. No hay una articulación con voluntad política de estas dos partes y por eso es que parece que todo fuera muy suelto, ¿no? Me parece que por ahí va el asunto. Profesora, aquí hay una pregunta que hace alusión a la discriminación que puede haber frente a las personas que hablan una lengua u otra que no sea, digamos, un castellano oficial, ¿no? Entre comillas, hablando de la supuesta pulcritud que se podría llamar a colación, ¿no? Aunque, claro, sabemos que no es el caso. Y nos preguntan entonces... ¿qué se podría hacer en esos casos, ¿no? Uno, si es que existe también esas consideraciones de pulcritud en otras lenguas, ¿no? Esas, entre comillas, y qué acciones se vienen llevando a cabo con respecto a esas visiones válidas y no válidas de una lengua, ¿no? O de las lenguas en general. Ya, entonces es sobre discriminación lingüística la pregunta. Así es. ¿No es cierto? Y si existe discriminación lingüística dentro de las propias lenguas indígenas también. Exacto. Es un poco la pregunta. Bueno, voy a comenzar por lo segundo. Sí, por supuesto que hay discriminación lingüística en las propias lenguas indígenas. Hay, en el mismo quechua, por ejemplo, hay toda una batalla por el tipo de quechua que debería ser el quechua legítimo, ¿no? Siempre hay mucha variación en las lenguas, ¿no? Y siempre esta variación se articula con el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, siempre hay conflictos, ¿no? Sobre una variedad que se impone sobre otra, y esto ha pasado mucho en el quechua, y bueno, algunas personas que están ahí en la audiencia seguramente están al tanto de esto, ¿no es cierto? El problema con la escritura, con la cantidad de vocales que debería escribirse, etc. Entonces, esto es un poco sobre lo que ocurre dentro de las propias lenguas originarias, ¿no? Ahora, sobre lo del castellano, yo lo que creo que tiene que quedar claro es que la discriminación lingüística siempre es parte de una discriminación racial, ¿no? Entonces, una persona no es discriminada por cómo habla el español. Muchas veces una persona es discriminada porque se le asocia a, un sujeto racializado, ¿no? O sea, ahora lo estamos viendo con la coyuntura, ¿no? O sea, se dice esta persona habla mal, ¿no es cierto? Porque es quechohablante. Y la persona no es quechohablante, ¿no es cierto? O habla mal porque es motoso. No es motoso. O sea, se habla digamos, se dice que la persona no sabe hablar castellano, que habla mal. Esas son excusas para excluirlo, deslegitimarlo, ¿no es cierto?, anularlo, ¿no? Entonces se hace alusión al castellano porque de alguna manera es el criterio que tiene como más aura, ¿no es cierto?, de cientificidad, ¿no? Entonces existe el castellano correcto, el incorrecto, por supuesto, entre comillas, entonces habla mal, entonces qué barbaridad, habla mal, entonces ya está deslegitimado totalmente, ¿no? Porque es mucho más políticamente correcto decir hablas mal el castellano que decir eres indio, ¿no es cierto? O eres cholo, ¿no? Entonces hay esas son formas, digamos, de discriminación racial que están, digamos, que no se ven bien, ¿no? Entonces, muchas veces la discriminación lingüística reemplaza a la discriminación racial y se usa en lugar de, ¿no es cierto? Y es una excusa para seguir discriminando racialmente. Entonces, el sujeto discriminado, digamos, no tiene que preocuparse de que realmente está hablando mal, ¿no es cierto? Y entonces, si habla bien, ya no va a ser discriminado. El racismo siempre está reinventándose, ¿no es cierto?, para poder seguir legitimando su poder. Entonces, acá hay un problema del que escucha, más del que habla, ¿no? Entonces, no es que el que habla va a cambiar su habla y entonces ya no va a ser discriminado, se le escucha como indio, digamos, ¿no es cierto?, más allá de cómo habla, ¿no? Y eso es muy potente, y yo creo que todas esas cosas también deberían trabajarse en la escuela, ¿no? Deberían trabajarse en la escuela, ¿no? Estas ideologías en torno al lenguaje, ¿no? Así es.
Gracias, profesora. Nos preguntan si es que se entrelaza o se podría entrelazar las lenguas originarias y el lenguaje de señas. Bueno, eh, no sé qué tanto se refiere a entrelazar, pero en todo caso también hay una polémica, ¿no? Sobre si el lenguaje de señas es una lengua originaria o no, ¿no? Entonces, es una lengua peruana, ¿no? Y es una lengua peruana minorizada, claramente, ¿no? Que tiene que ser visibilizada, que tiene que ser enseñada, ¿no es cierto? Y que no tiene que estar asociada digamos, a una lengua inferior, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer también. Entonces, en ese sentido, podríamos hablar de una analogía, digamos, digamos, entre las lenguas originarias y la lengua de señas por ser lenguas minorizadas, oprimidas también, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo tendría que hacerse también en conjunto y tendría que incorporarse la lengua de señas peruana, ¿no es cierto?, al trabajo que se hace con las lenguas originarias y sus hablantes. Nos preguntan también si usted cree si debería incluirse la instrucción de lengua quechua en nuestros colegios o en tal caso de alguna u otra lengua. ¿Ya? Colegios es la secundaria, ¿no es cierto? Yo creo que una de las contradicciones que hay en la política lingüística y educativa nacional es el hecho de que solamente se da educación intercultural bilingüe en la primaria y en zonas rurales, ¿no? Entonces, los estudiantes, digamos, de inicial no reciben educación intercultural bilingüe, luego pasan a la primaria, sí reciben, ¿no? Pero como el profesor está tan preocupado de que en la secundaria no va a haber educación intercultural bilingüe, entonces ya en cuarto grado está haciendo todo en castellano porque va a venir la secundaria y el estudiante no va a estar preparado para la secundaria. Y luego viene la educación superior y ahí el estudiante comienza a ser consciente de su lengua originaria, porque hay cursos a veces en las universidades, ¿no es cierto?, de lenguas originarias, y el estudiante está más empoderado, luego haber sido adolescente está más empoderado, y entonces comienza a pensar, digamos, que quiere recuperar esa lengua originaria que nunca le enseñaron, ¿no? Entonces, es como es muy inestable todo, es como, no hay E y B, luego hay, luego no hay, o sea, no hay un programa completo de la educación básica con una política coherente, ¿no es cierto?, de enseñanza de la lengua originaria. Yo no estoy diciendo que en la educación secundaria tenga que hacerse una educación intercultural bilingüe como en la primaria. Hay muchas formas de usar las lenguas originarias en la educación, ¿no es cierto? No necesariamente, además, tiene que usarse para formar hablantes coordinados, ¿no es cierto?, hablantes perfectos en una lengua y en la otra. Yo creo que el Ministerio de Educación a veces se paraliza y a pesar de que hay un marco legal que dice que tiene que hacerse educación intercultural bilingüe en la secundaria también, no se hace porque tenemos esta meta, ¿no?, de formar bilingües coordinados. Yo creo que la educación intercultural bilingüe debería tener otras metas más allá digamos, la formación lingüística. También tiene que ver con crear identificación, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas todo esto de las lenguas para que los estudiantes se identifiquen, ¿no es cierto? Desde nuevas identidades, como quechuas, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con crear comunidades, ¿no? Entonces, de nada sirve enseñar la lengua, ¿no es cierto?, para que el estudiante se aprenda los sufijos quechuas, pero sale de la escuela y no le interesa pronunciar ni una palabra en quechua, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos pensar en los objetivos que tenemos que tener, ¿no?, para introducir las lenguas originarias en toda la educación básica, ¿no? Y pensar en muchas formas, ¿no?, de educación intercultural bilingüe, ¿no?, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a las metas que tengamos, ¿no es cierto?, de acuerdo también a las demandas de la población, etcétera, ¿no? Me recuerda a lo que pues, usted ha dicho durante la ponencia, ¿no? Revitalizar no la lengua, sino a la persona, mirar a la persona, al hablante, a la sociedad, ¿no? Al conjunto de personas, a los ciudadanos, ¿no? Exacto. No una política de solo revalorar la lengua, ¿no? Que puede que puede tener otros motivos incluso, sino más bien un reconocimiento o algo más ligado a justicia social, ¿no? Claro, estaba pensando, por ejemplo, en el censo, ¿no? Como ahora tenemos 23% de la población que se ha autoidentificado, ¿no es cierto?, con ser quechuas, ¿no? Pero solamente tenemos 16, bueno, solamente, pero tenemos 16 personas que declararon haber aprendido quechua en sus hogares, ¿no? Entonces, esa diferencia entre 16 y 23 es personas que no necesariamente, digamos, son hablantes maternos del quechua, ¿no? Pero están vinculados con el quechua de una u otra manera, ¿no? Y es una población que también
le gustaría integrarse, ¿no es cierto?, con políticas a favor del quechua, pero políticas un poco más eclécticas, amplias, ¿no es cierto?, digamos que piense en nuevas identidades en relación a la lengua, ¿no? Políticas más incluyentes, ¿no es cierto?, en relación a las lenguas y las identidades en el Perú. Y en ese sentido me gustaría leerle un mensaje que nos ha dejado una de nuestras participantes acá en el Zoom, ¿no? Y dice lo siguiente, Marina Lisset Choquehuanca dice, mi madre es quechua hablante, pero no nos enseñó a nosotros, sus hijos, el quechua, para evitar la discriminación que ella sufrió por no hablar bien, entre comillas, el castellano. Hoy en día la realidad ha cambiado y años después mi madre aprendió a valorar su lengua materna. Pienso que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de promover la inclusión y el respeto en nuestra comunidad. Somos un país muy rico en culturas que deberíamos valorar para forjar un mejor futuro para nuestro país. Así nos dice. Gracias, Sí. Marina, por la reflexión. Bueno, ese testimonio es un testimonio muy representativo de muchos, ¿no? Y me parece que la madre, ¿no es cierto? Marina, ¿no? La madre, digamos, todo lo que ella sentía es totalmente comprensible, ¿no? O sea, si por hablar una lengua te van a mirar para abajo, te van a hacer sentir mal, ¿no es cierto? Vas a dejar de tener oportunidades, ¿no es cierto? En la sociedad. Entonces los padres que se preocupan por los hijos, ¿no es cierto? Dicen, bueno, entonces no le enseño la lengua, ¿no? Eso ha pasado, ese es el drama, digamos, del Perú, ¿no? Y el drama también, entre muchos dramas, el drama también es que estas personas a las que no les enseñaron luego crecen y se dan cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, ahora las cosas han cambiado también. Hay muchas mamás, por ejemplo, que dicen, ay, yo no puedo creer que por saber quechua te paguen, ¿no es cierto? La conductora, por ejemplo, del 7, ¿no? Iris creo que se llama, ella contaba, ¿no? Que su mamá le decía, pero no puedo creer que por hablar quechua te estén pagando y tengas un trabajo que no es cierto. Entonces, esas cosas cambian también las representaciones en torno a la lengua, ¿no? Y creo que eso, de manera acumulativa con muchas otras cosas, ¿no? Hace que las representaciones cambien y es lo que estamos viendo, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente, totalmente, ¿no? Se comprende y no se puede juzgar, ni se puede sancionar, ni se puede decir, ah, esta mamá, ¿no es cierto? Qué sé yo, porque ha hecho eso. Es totalmente comprensible, cualquier mamá lo haría, ¿no? Entonces, Profesora, yo quería hacer una pregunta acerca de la extinción, una palabra que utilizó al inicio, más o menos al inicio de su ponencia, ¿no? Cuando se encontraba hablando de cómo se estaba calificando desde el Estado a las lenguas originarias, digamos, como vigentes, o en recuperación, o extintas, ¿no? Estas extintas, además del paso del tiempo, ¿qué otras, no sé si ha visto estos casos en la contemporaneidad, pero qué factores podrían estar detrás de la extinción de lenguas originarias? bueno, muchas cosas, ¿no? Eh, o sea, yo no voy a decir, bueno, lo que hace que se extingan las lenguas originarias es la migración, ¿no es cierto? Es, qué sé yo, o sea, lo que hace que se extingan las lenguas originarias es la opresión, ¿no es cierto?, que tienen los hablantes, la manera en que los estados, ¿no es cierto?, los grupos de poder han oprimido a estos hablantes a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto de manera acumulativa hace que los hablantes dejen de usarla, ¿no? No porque no son leales a sus lenguas, ¿no? Yo no voy a hablar de factores que esconden a responsables, ¿no? O sea, hay toda una responsabilidad de personas, de grupos sociales, ¿no? No puede ser, pues, que cuando se forma la república, los nuevos gobernantes, ¿no es cierto?, hace 200 años, ni siquiera se preguntan por quién, digamos, o sea, el 80% probablemente o el 90% hablaba lenguas originarias en el Perú, ¿no? Y no se preguntaron por qué lengua nos va a representar, ¿no es cierto? O sea, nada, eso fue completamente invisibilizado, ¿no? Y han pasado 200 años, ¿no? Y bueno, ahora tenemos como atisbos de cosas, iniciativas, ¿no? Pero igual son como cosas muy sueltas. Sí hay cambios, pero no son cambios, digamos, coherentes, que sostengan algo en el tiempo, ¿no? Creo que hay que hacer mucho para que se dé de esa manera, ¿no?
Y ya para ir cerrando, profesora, las preguntas hay algunas que, bueno, ya han ido repitiendo, entonces ya no las vamos a leer, ¿no? Hay varias preguntas acerca de valoraciones de distintas lenguas en diferentes zonas, ¿no? Que usted ha explicado, pues, las diversas razones sociales por lo que que puede explicar ello, ¿no? Pero acá nos hacen una pregunta bastante específica, y dice así: ¿cree que la visión arguediana que relata sobre el letrero que ponía al rey de los quechueros, que se colgaban en quechua hablante, se sigue dando pero en otras formas? Hay una relación, menciona acá la pregunta, entre una visión arguediana acerca de un relato quechua, al parecer. No sé si es clara la pregunta. No mucho. No mucho. Sí, sí, en tal caso pediríamos a la persona que ha hecho la pregunta la pueda reformular. Y en tal caso nosotros se la podríamos alcanzar posteriormente, ¿no? Junto con algunas otras preguntas que han quedado a usted, profesora, para que igual las tenga en mente. Imagino que esa información siempre es de utilidad para las personas que están investigando cómo se leen las lenguas, cómo se Sí. interpretan, cuáles son las preguntas que las personas se hacen, ¿no? Hay muchas preguntas importantes y muchos comentarios, ¿no? Y de hecho también a veces, por ejemplo, hay una persona que dice que deberían haber congresos solamente en quechua, y de hecho hay, y eso no existía antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, hubo en Andahuaylas un congreso en quechua, ¿no? Y eso no existía antes, ¿no? Entonces son como parte de cambios que estamos viendo, ¿no? Como algunos de los que he mencionado también, ¿no? Sí, otros espacios que se están abriendo por la misma voluntad de las personas, ¿cierto? Bueno, de hablar en la lengua con la que han nacido, la que han escogido, o, en fin, de expresarse de otra manera, Sí. ¿no? Yo creo que una de las cosas que... Sí, dale tú. No, siga, siga. No, yo creo que una de las cosas que he querido, digamos, transmitirles y compartir es esta idea de que a veces repetimos como mucho, ¿no? Con mucha inercia, esta idea de que las lenguas indígenas son un valor, ¿no es cierto?, para la humanidad, y entonces se están extinguiendo, y repetimos, ¿no? Y que qué importantes son, y hay que celebrar. Y yo creo que es un discurso que hay que deconstruir, ¿no? Que hay que desempaquetar, y que hay que preguntarnos por qué tenemos ese discurso ahora, ¿no? Y un poco lo que yo trataba de decir era que hay todo un proyecto neoliberal detrás, ¿no? Entonces, los hablantes de las lenguas no hablan sobre las lenguas en esos términos. Ese es el Estado, desde un proyecto que tiene que habla sobre las lenguas en esos términos. Y yo creo que hay que tomar distancia y decir, bueno, esas maneras de, ¿no es cierto?, de hablar sobre las lenguas originarias, y además esto influye en políticas, obviamente, ¿no? No nos está llevando por el mejor camino. Como dice una persona ahí en el chat, necesitamos un cambio estructural, ¿no es cierto? Es un cambio estructural que tiene que ver con cuestiones de discriminación y de redistribución socioeconómica. Ese es el tema central del asunto, ¿no? También, sí. Sí, sí. Muchas gracias, profesora, por su tiempo, por su charla, por los conocimientos que nos ha dejado, ¿no? Y por responder todas las preguntas de nuestro auditorio. Con eso voy a pasar a cerrar la sesión de hoy día, ¿no? Para el cual, antes de concluir, ¿no? Les quiero comentar a las personas que nos están escuchando en nuestras diferentes plataformas que la sesión va a quedar grabada, ¿no? Está siendo grabada y va a ser colgada próximamente en nuestras redes, como Facebook, YouTube y nuestro podcast. Y a nuestro público asistente también le decimos que les agradecemos por su participación y los esperamos en nuestra próxima sesión, que va a ser este miércoles 2 de junio, donde la profesora Fabiola Yetkin presentará la conferencia Las mujeres indígenas y la economía. Asimismo, les comunicamos que desde el jueves 8 de abril está abierta la convocatoria para publicar en nuestra emblemática revista Fénix en formato digital, y que ella pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú, y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención. Ya saben bien, usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Muchas gracias por su participación. Una vez más, muchas gracias, profesor Zavala, y Gracias buenas a noches todos. con todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.